Arterias del antebrazo y mano. Las arterias de mayor tamaño del antebrazo se sitúan en el compartimento anterior, se dirigen distalmente para irrigar la mano y emiten vasos que irrigan el compartimento posterior. La arteria braquial llega al antebrazo, desde el brazo pasando por la fosa ulnar. En el vértice de esta fosa se divide en sus dos ramas principales, la arteria radial y la arteria ulnar. La arteria radial se origina en la arteria braquial, aproximadamente en el cuello del radio, y discurre por la zona lateral del antebrazo del siguiente modo. En la mitad proximal del antebrazo, justo profunda al músculo braquiorradial. En el tercio medio del antebrazo, su cara lateral se relaciona con el ramo superficial del nervio radial. En la zona distal del antebrazo, se sitúa medial al tendón del músculo braquiorradial y cubierta solo por la fascia profunda, la fascia superficial y la piel. En la zona distal del antebrazo se puede localizar el pulso de la arteria radial, en el canal del pulso. Se le pueden describir tres límites en posición anatómica: medial, lateral y posterior. Medial lo va a limitar el tendón del músculo flexor radial del carpo. El lateral lo va a limitar el tendón del músculo braquiorradial. Y el posterior lo van a limitar de superficial a profundo y de arriba hacia abajo el músculo flexor largo del pulgar, el extremo lateral del músculo pronador cuadrado y finalmente la cara anterior de la extremidad inferior del hueso radio. Arteria ulnar. La arteria ulnar es de mayor calibre que la arteria radial y desciende por la zona medial del antebrazo. Abandona la fosa ulnar pasando en profundidad al músculo pronador redondo. Discurre por el antebrazo en el plano de la fascia, entre los músculos flexor unal del carpo y el flexor profundo de los dedos. En la zona distal del antebrazo, el nervio ulnar se sitúa inmediatamente medial a la arteria ulnar. La arteria ulnar abandona el antebrazo, llega a la mano discurriendo lateral al hueso pisiforme y superficial al retináculo flexor de la muñeca, formando un arco sobre la palma. Suele proporcionar la principal irrigación de los tres dedos mediales y la mitad medial del índice. Las ramas que origina la arteria radial en el antebrazo son la arteria recurrente radial, que colabora en la formación de un plexo de vasos interconectados alrededor de la articulación del codo, y da numerosas ramas que irrigan los músculos de la zona lateral del antebrazo. Rama palmar del carpo, que se anastomosa con la rama palmar del carpo de la arteria ulnar, y forman el arco palmar del carpo. Rama dorsal del carpo. La rama dorsal del carpo se une a la rama dorsal del carpo de la arteria ulnar y a la rama terminal dorsal de la arteria interósea anterior, formando así la red carpiana dorsal. El arco palmar profundo está formado por la terminación principal de la arteria radial y generalmente anastomosa con la rama palmar profunda de la arteria ulnar, y se divide en tres arterias metacarpianas palmares, que se unen a las arterias digitales palmares comunes procedentes del arco palmar superficial. La arteria principal del pulgar se divide en dos arterias digitales propias, una por cada lado del pulgar. La arteria radial del índice puede tener su origen en el arco palmar profundo o en la arteria principal del pulgar. La rama palmar superficial, que entra en la mano atravesando los músculos de la eminencia tenar en la base del pulgar y se anastomosa con el arco palmar superficial, formado por la arteria ulnar. Las ramas de la arteria ulnar que se originan en el antebrazo son arteria recurrente ulnar anterior, que se anastomosa con la arteria colateral ulnar inferior, arteria recurrente ulnar posterior, que se anastomosa con la arteria colateral ulnar superior, la arteria interósea común,
que se divide en dos arterias. Arteria interósea anterior, que irriga los músculos del compartimento profundo del antebrazo, así como el radio y la ulna. Desciende acompañada del nervio interóseo anterior y en la zona distal del antebrazo perfora la membrana interósea y se anastomosa con la arteria interósea posterior. Arteria interósea posterior. Se dirige dorsalmente sobre el borde proximal de la membrana interósea para entrar en el compartimento posterior del antebrazo. Rama palmar del carpo. Se une a la rama palmar del carpo de la arteria radial formando el arco palmar del carpo. Rama dorsal del carpo. Pasa alrededor del lado medial del carpo y se une a la red carpiana dorsal. Rama palmar profunda. Acompaña al ramo profundo del nervio ulnar a través de los músculos hipotenares y se anastomosa con la arteria radial, completando así el arco palmar profundo. Arco palmar superficial. Es la terminación principal de la arteria ulnar, que suele participar en la anastomosis con la rama palmar superficial de la arteria radial. Está situado inmediatamente profundo a la aponeurosis palmar. Se originan tres arterias digitales palmares comunes, cada una de las cuales se bifurca formando arterias digitales palmares propias, que discurren distalmente para irrigar los lados adyacentes de los dedos.